¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy nos vamos al año 1988, nos vamos a Estados Unidos para hablar de uno de los mejores trabajos de la historia del metal. Y nos estamos refiriendo a Transcendence de Crimson Glory del año 1988. Este es un disco que muchas veces pasa desapercibido o no se lo nombra, ya que esta banda no tuvo un éxito comercial importante como otras, como por ejemplo Judas Priest, como Iron Maiden, bandas como Axxis, que por ahí tuvieron mayor marketing. Y esta banda quedó como en un tercero y hasta en un cuarto plano, pero creó joyas del metal. En el día de hoy vamos a hacer justicia por mano propia y vamos a poner a este disco en el lugar que se merece. Bueno, antes que nada vamos a dar un poco de la historia de esta banda, ¿no? Esta es una banda que se forma en Sarasota, Florida, en el año 1979. Ellos en ese momento se llamaban Pierced Arrow. Luego, a principios de 1982, se cambian de nombre para llamarse Beowulf. Y luego, en 1983, pasan a llamarse definitivamente Crimson Glory. El debut discográfico de esta banda se produce en el año 1986 con un discazo que se llama justamente Crimson Glory como la banda, que lo que hacía era combinar el heavy metal tradicional con elementos progresivos y por otro lado letras de tinte poético y oscuro. Esta banda tenía como característica de que en sus shows tocaban con máscaras de estilo El Fantasma de la Ópera. Bueno, luego de este gran debut publican el álbum que nos convoca. La formación para este álbum fue la siguiente: John Patrick Jr. McDonald, más comúnmente conocido como Midnight, quien era el vocalista; Johnny Sackner en los teclados; John Drenning en guitarra líder; Ben Jackson en guitarra rítmica; Jeff Lord en el bajo y Dana Burnell en la batería. Bueno, antes de entrar de lleno en la parte musical, vamos a hablar de la portada, ¿no? La idea de la portada fue de John Drenning, el guitarrista líder de la banda, que había visto en una revista una portada que le había llamado mucho la atención, que era de una película del año 1985 llamada Life Force. Bueno, esta película también se la conoce como Fuerza Vital en España o como Fuerza Siniestra en Latinoamérica. Y bueno, esta película tiene varias portadas, pero la que se usó en este álbum es la portada de la versión japonesa de la película. Y aquí abro un paréntesis para hablar un poquito de esta película para que se entienda cuál es la relación que tiene con la portada. En una misión espacial para interceptar y estudiar al cometa Halley, la tripulación del transbordador Churchill descubre una antigua nave espacial atrapada en la cola del cometa. En su interior, los astronautas encuentran cientos de criaturas reptiles momificados y a 3 humanoides, 2 hombres y una mujer, encerrados en cápsulas transparentes. Uno de los astronautas, el coronel Tom Carlson, queda pasmado por la belleza de los humanoides, que en esta película estaba interpretada por Matilda May. Ella aprovechaba su belleza para seducir a las personas y absorber su fuerza vital, que es lo que hizo con los tripulantes de la nave. Las víctimas quedaban literalmente secos y en la portada observamos a una mujer que representa a la chica del espacio, que es Matilda May, que emerge desde la cola del cometa Halley en una cápsula en dirección a la Tierra, ingresando en la estratosfera. Con ella en la Tierra se desencadenan los hechos de la historia. Y bueno, no les quiero spoilear la película. Si la quieren ver, está ahí en YouTube para verla, ¿sí? Es una película de ciencia ficción, estilo futurista. Y bueno, esta película en su momento fue un fracaso comercial, ¿no? Y una de las críticas que se le hacía a esta película era que
tenía escenas de desnudez de Matilda May y bueno, unas escenas eróticas ahí que bueno, eso le valió muchas críticas. Y bueno, esta película después con el tiempo se fue ganando el reconocimiento que se merece, ¿no? Y bueno, quedó como una película de culto, y uno la ve a la película y la verdad que los efectos que tiene, estamos hablando de una película del año 85, la verdad que están muy buenos, ¿no? O sea, la historia obviamente es una historia de ciencia ficción. La película la verdad que está muy buena. Siguiendo algunos de los temas de misticismo y divinidad del álbum, la contraportada presenta un árbol de la vida cabalístico. Esto está superpuesto por una serie de letras rúnicas que cuando se decodifican deletrean: Gloria carmesí, derribamos a los que nos lideran, somos tu futuro, somos para siempre, trascendencia. Y bueno, ya entrando en lo que sería la parte estrictamente musical, el álbum se compone de 10 canciones. Y bueno, arrancamos con el tema 1, que es Lady of Winter. Acuérdense de este vocalista, Midnight. Este vocalista es uno de los mejores de la historia del metal y uno de los más infravalorados, ¿no? Una voz, la verdad, espectacular, no solo por la afinación que tiene, sino por los agudos que llegan, ¿no? Por momentos parece que está cantando una mujer, ¿no? Es increíble las notas a las que llegan. Y bueno, él falleció en el año 2009 en Estados Unidos por un aneurisma estomacal, ¿no? Pero la verdad que lo que canta este tipo es impresionante. Acuérdense de este, un grosso total. Bueno, ese es un estribillo, la verdad que está espectacular, ¿no? Es impresionante las notas a las que llega este tipo, la verdad que es un fuera de serie realmente. Bueno, así como esos solos de guitarra, la verdad que está lleno el disco este. Ese es John Drenning, un tremendo guitarrista, también otro gran guitarrista infravalorado, ¿no? No, es impresionante, la verdad los solos que tiene este disco es tremendo, muy bueno. Bueno, después llegamos al segundo tema, que es Red Sharks. Tremendo, ¿no? Este es un temazo también. Bueno, Red Sharks es una metáfora para referirse al comunismo, ¿no? Que el rojo es como que representa el comunismo. Y bueno, ahí la letra habla sobre, bueno, cómo los líderes políticos manipulan a la gente y uno no tiene derecho a hablar ni a decir lo que uno piensa, ¿no? Ahí apunta el tema este. Tremendo, ¿no? La voz de Mina, los agudos que metes. Bueno, ahí los nombres, ¿eh? Bueno, después llegamos al tema 3, que es Painted Skies. Bueno, este es un temazo, ¿no? Este es una power ballad, que bueno, tiene así ese arranque bien tenue. Como canta Midnight. Y este, además de que es muy bueno técnicamente, lo que me gusta a mí que es como hace King Diamond, ¿no? Que es como que la interpreta la canción, o sea, no solo la canta, o sea, se meten como en el tema, en los personajes, y la verdad que la forma que lo canta es impresionante, es un maestro. Impresionante los agudos, la verdad que te hace mirar después la piel de gallina, ¿verdad? Qué maestro, es un crack. Bueno, la verdad que John Drenning es un maestro, ¿no? Esto solo, la verdad, está lleno el disco este. Y bueno, la letra de este tema, como yo la interpreto, habla sobre la nostalgia de un amor perdido, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 4, que es Mask of the Red Death.
esta es la intro del tema. Como vamos viendo, tenemos temas bien poderosos, tenemos temas más lentos, baladas, temas a medio tiempo. Un disco bien variado en ese sentido, ¿no? Oh, es tremendo como canta, miren. Y bueno, por eso quería hablar de este disco porque además de que es uno de mis discos preferidos, la verdad que me sorprende mucho de que no se hable, ¿no? De estos discos, son obras maestras, discos perfectos. Como ya he dicho en el álbum de Riot, en el Thunder Steel, que ahí está la reseña también por si te interesa verla, ahí al final te dejo el enlace. Se habla siempre de la misma banda, ¿no? De Iron Maiden, de Judas Priest, y por estos trabajos quedan como olvidados, ¿no? Por eso son como discos de culto, obras maestras que no quería que pase desapercibido, ¿no? Y bueno, este tema está inspirado en el cuento del mismo nombre, escrito por Edgar Allan Poe, un cuento bastante conocido. El cuento este se centra en una historia de terror que gira en torno a un príncipe y sus seguidores que intentan escapar de una plaga devastadora conocida como la Muerte Roja, al refugiarse en un castillo. Sin embargo, la Muerte Roja finalmente los alcanza, llevándolos a una conclusión fatal. Ahí también está el cuento en YouTube, por si les interesa verlo, ya directamente leerlo, ¿no? Porque una cosa es que lo que te lo cuente en este video y otra cosa es cómo te la cuenta Edgar Allan Poe, ¿no? Que es un maestro, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 5, que es In Dark Places. Bueno, este la verdad es otro temazo también que nos sumerge como en una atmósfera dramática, ¿no? Como vamos viendo, el disco este tiene muy buenas intros, ¿no? Así como dramáticas, te van introduciendo en el tema, o sea, no es que entran así de lleno en el tema. Las intros es como que te va presentando cuál es la temática de la canción, ¿no? Qué maestro, tremendo, ¿no? Lo que hace Midnight. Y bueno, como vamos viendo, es mucho lo catalogan como metal progresivo. No, yo diría que es un disco de heavy tradicional, pero que tiene, sí, esos adornos de metal progresivo, que lo hace como un disco. La verdad, yo no he escuchado algo así como esto. Un sonido así, como tiene esta banda, un sonido muy único, como en conjunción con las portadas, como algo así futurista. La verdad, esos condimentos progresivos que tienen, la verdad que es una obra de arte realmente. Bien, tiene esas partes así, esos toques progresivos que a mí realmente me encantan, ¿no? O sea, no son temas monótonos, o sea, eso es como la impronta de esta banda, ¿no? Bueno, vamos llegando a la mitad del disco. Entramos al tema 6, que se llama Where Dragons Rule, donde mandan los dragones. Tremendo ese vocalista, ¿no? Bueno, es el estribillo, ahí lo nombran, donde los dragones mandan. Qué maestro que John Dren. La verdad que este disco está lleno de solos de guitarra fenomenales y memorables, ¿no? Y bueno, la letra de este tema habla sobre seres mitológicos, fantásticos, como son los dragones, ¿no? Como de luchas así épicas, fantásticas, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 7, que es Lonely, que bueno, este es un baladón, ¿no? Una power ballad. Que bueno, este tema tiene un videoclip también, por si les interesa verlo, también está en YouTube. Qué agudo que mete Mina, es un maestro.
impresionante. La verdad que este temazo y la letra que tiene, la verdad que es impresionante. Eso es muy importante destacar. Obviamente la parte musical es algo impecable, ¿no? Pero las letras están muy buenas, con un estilo así poético. Cómo te describe la situación, la verdad que están muy buenas, ¿eh? Las letras, si son por ahí de darle importancia a las letras, presten atención, busquen nada ahí, porque la verdad que están muy buenas, muy buenas. Maestro, ¿no? John Denver, ¿no? Y no, la verdad que este es un temazo, uno de los mejores temas del disco. Y bueno, como vamos viendo, ¿no? Este trabajo es como una obra que por ahí si sos más del metal extremo, si te gusta más el black metal o el thrash, pero si te gusta la música, este disco no puede pasar desapercibido. La verdad que es una joya realmente. Y bueno, y este tema, bueno, Crimson Glory es como que la interpreta como en tercera persona y te cuenta la historia de los sentimientos de una mujer que se siente sola por la pérdida de un amor, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 8, que es Burning Bridges, quemando puentes. Bueno, la verdad es otro baladón, una power ballad. Bueno, tenemos ese intro así como mística, cosa así como melancólica, misteriosa. Yo la verdad nunca he escuchado algo así, nunca como este disco, un disco muy especial, ¿no? Muy distinto, ¿no? Tienen como eso de algo místico. Cómo canta este vago, la verdad que es tremendo. La afinación que tiene, ¿verdad? No, y cómo la interpreta, eso es lo que más me gusta. Y la interpretación que tiene, es fuera de serie, ¿no? Y se escucha como dice ahora, siento como los puentes se queman. Y bueno, Burning Bridges es como una metáfora para referirse como a un lazo que se rompe, a una relación que se rompe. O sea, la verdad que está muy buena como te lo describe así poéticamente, ¿no? Muy bueno, che, muy buenas letras. Bueno, después llegamos al tema 9, que es Eternal World. Que bueno, este es otro temazo también, un temazo épico, con una atmósfera así bien dramática, ¿no? Tremendo, ¿no? Y ahí aquí el doble bombo tiene un gran protagonismo. Cómo va ahí el doble bombo de atrás, ¿no? Un relojito. Y bueno, la letra del tema la verdad está muy buena, porque es como una reflexión, un tema así como bastante metafísico, ¿no? Porque te habla te tira así, te deja pensando como sobre la finitud de la vida, ¿no? Y de lo que hay después de la muerte, ¿no? Que, bueno, para muchos la vida termina ahí, pero para otros hay otra vida después de la muerte, ¿no? Que uno nunca sabe, eso nunca lo sabrá, pero te lo tira ahí en la letra y te deja pensando, ¿no? Y bueno, después el disco termina con el tema 10, que es Transcendent, que es el tema que da nombre al disco, también es otro temazo, también así, un temazo así dramático, así progresivo, con un arpegio de guitarra de fondo, que de verdad cierra un disco que es impresionante. Yo la verdad nunca he escuchado algo así, un disco que bueno, lo he dicho, no es como heavy tradicional, pero los adornos progresivos que tiene lo hacen una obra única. O sea, bueno, la verdad nunca he escuchado así. La voz de Nina y la verdad que se lleva todos los reflectores, ¿no? Es impresionante, pero bueno, la verdad que las líneas de bajo, los solos de John Drenning, la verdad que no, es impresionante. Si tuviera que definirlo con una palabra este disco, es la belleza, ¿no? Disco tope de gama, un disco perfecto, ¿no? Es mi disco preferido, está bien grabado, bien ejecutado, es un disco perfecto, ¿no? Y la belleza esa que hay en la música está en las letras. La verdad que la portada que tiene es una de las mejores portadas del metal, ¿no? La belleza de la actriz también, ¿no? De Matilda May también, entonces todo hace como un combo.
para hacer un disco perfecto, ¿no? Y bueno, como he dicho, son discos por ahí que quedan olvidados y son obras de arte, y bueno, quedó como un disco de culto ¿no? Por eso quería aprovechar para hacerle un pequeño homenaje a esta gran obra, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado y bueno, en cualquier momento nos estamos viendo con más metal en el canal. Un abrazo para todos.